Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana y aquí estamos con las noticias, los temas, los asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La reforma tributaria que llaman ahora Ley de Inversión Social. Hablaremos con el profesor Luis Guillermo Vélez. No hay duda de que tiene una particularidad sobre todas las demás, y es que es una reforma tributaria no para recaudar más impuestos, sino para hacer más gasto público. Válganos Dios, ¿qué va a pasar con el déficit fiscal que tenemos? ¿Qué va a pasar con las calificadoras de riesgo? No se les olvide que hay una que no se ha pronunciado todavía a la espera de esta reforma tributaria, que ya no se llama así tampoco, porque no conviene. Entonces el nombre que le conviene es Ley de Inversión Social. En fin, eso es lo que tenemos. Las exportaciones de café. Hablaremos con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. El daño que le hicieron al café de Colombia con la parálisis del puerto de Buenaventura. Las líneas, las primeras, las segundas, las terceras líneas, el daño que le hacen a 550.000 familias de la ladera andina colombiana y prácticamente a todos los pueblos y a todos los lugares de esa ladera andina. Roberto Vélez estará con nosotros. Las perspectivas para el Perú. Ya nos hablará del tema primero Jair Peña, pero no solamente eso, sino que tendremos a la congresista electa por el Perú, Adriana Tudela. Hay una verdadera alarma en la economía del continente por la fuga de capitales, la que se ha precipitado con la noticia ya confirmada de que el señor Castillo es el nuevo presidente del Perú. Dios tenga de su mano a esa noble nación hermana. La reforma de la policía. Quisiéramos saber bien de qué se trata, fuera de un cambio de los uniformes que, para ser francos, no es demasiado cambio. Fuera de eso, ¿qué hay con la reforma de la policía? Proyecto para congelar los salarios de los congresistas por 5 años. Nos parece muy antitécnico, porque nadie puede saber qué pasa en 5 años con el valor del peso y con el poder adquisitivo del peso. En todo caso, el proyecto existe y la gente no va a descansar hasta que no se sepa que le han congelado el salario a los congresistas. Pregunta: ¿eso significa congelación del salario para los magistrados de las altas cortes, para la Procuraduría y sus delegados, para la Fiscalía y sus delegados, es decir, para los salarios que están prendidos por ley del salario del Congreso de la República? No tenemos ideas claras sobre el particular. ¿Cómo sigue el coronavirus? Nos lo contará Sergio Gel. Aquí las cifras son alentadoras, son positivas, pero hay muchos lugares del mundo donde el problema del coronavirus es gravísimo, incluyendo países como los Estados Unidos, donde tenemos un rebrote del coronavirus con la variante Delta, que es de una peligrosidad extrema. Ayer hubo fuerte alza del petróleo. El WTI quedó en 70,30 y el Brent en 72,20. El café subió a 1,76. 1,76. Aprovecharemos al doctor Roberto Vélez para preguntarle esto que se trae, por qué viene y si nos va a esperar este buen precio del café hasta el momento en que tengamos cosecha en Colombia. Colombia será donante para la vacunación en el Caribe. Bueno,
como nos está sobrando el dinero, le regalamos a las naciones del Caribe $1.000.000. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ese regalo de $1.000.000 para las naciones del Caribe? Que nos lo expliquen despacio. Los disturbios en Bogotá y los disturbios en otros lugares del país dejaron más de 90 policías heridos. Esas son las marchas pacíficas, ese es el cuento de la protesta pacífica. Protesta pacífica no hay. Hay una distribución de cargas, entonces unos salen a marchar y a tocar tambor y a hacer toda clase de piruetas que llaman programas culturales, mientras los otros tiran piedra, incendian, atacan a la gente y atacan a la fuerza pública. Es una distribución de funciones muy clara. Los Juegos Olímpicos. Mañana viernes tendremos la inauguración y mientras tanto el coronavirus sigue su marcha en la Villa Olímpica, en medio de una nación que no quiere a los Juegos. Los Juegos no tienen la simpatía de los japoneses. Seamos claros con eso. Hoy deberá estar en Haití la Comisión Consular de Colombia, que vamos a ver si se puede reunir con los militares en retiro que han sido acusados, no sabe uno de qué. Ya tenemos la noticia de que han puesto presos a 3 policías de la guardia personal del presidente Moaz, que son sujetos pasivos de un proceso de investigación porque creen que ellos asesinaron al presidente. Y entonces uno se pregunta, si la policía al servicio de la guardia del presidente lo iba a matar, ¿para qué necesitaban colombianos? Lo de Colombia no lo entenderemos, no lo entenderemos. Ojalá nos lo expliquen despacio el presidente Duque y el señor ministro Molano, que ya condenaron a los policías colombianos sin oírlos, sin juzgarlos, sin vencerlos en juicio. ¿Esto se hace solamente con militares en retiro o se hace con todos los colombianos? Preguntémonos. No aceptan cargos los investigados por atentado al presidente Duque. Agarrón en grande de las mechas. Gustavo Bolívar acusa al Partido Verde por traición, porque el Partido Verde no ha debido aceptar la nominación que le hicieron para tener la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Ese es el parecer suyo, pero el voto es libre y ellos votaron por el señor Bolívar en la primera vuelta, pero no alcanzó y había que elegir un vicepresidente del Senado. Lo que ha sido aquello. A propósito de las investigaciones y de los cargos y de lo que se está haciendo a raíz del vandalismo y a raíz de las brutalidades de la primera línea y de la segunda y de la tercera línea, a propósito de todo eso, queremos hacer una aclaración. No se dice víctima, se dice presunta víctima. De la misma manera que hay un presunto agresor o un presunto delincuente, hay una presunta víctima. No todo aquel que se dice que es víctima lo es realmente. Terrorista se hiere utilizando explosivos, eso se llama ser víctima de su propio invento. Las personas afectadas por estas marchas pacíficas son 5 que perdieron la vida y más de 90 policías heridos en todo el país. Esas son las marchas pacíficas. ¿Qué tal que no lo fueran? El Departamento del Atlántico con la calificación crediticia más alta de la historia. Felicitaciones a los gobernantes del Atlántico por esta circunstancia muy afortunada. Cuando le están bajando la calificación a Colombia, se la están subiendo al Departamento del Atlántico. Buena esa. Fueron detenidos 3 policías haitianos por muerte del presidente Moaz.
La vacunación en Colombia. Hay muchos lugares de Colombia donde nadie está llegando a vacunarse. Nadie, no les interesa. Y entonces ahora están llegando millones de vacunas. Para ponérselas a quién, nos preguntamos. Aquí sí es un tema de liderazgo, de explicación clara para que la gente entienda que los no vacunados están asumiendo unos riesgos colosales. Todavía no tenemos noticia de que se haya por lo menos extendido en Colombia. Tal vez sí se habrá verificado que llegó, pero no que se haya extendido la variante Delta del coronavirus. Parece que están fijándole fecha a nuevas protestas. La protesta pacífica, el cuento con que nos han comido, esas no son protestas pacíficas, esos son movimientos de brutalidad y de violencia para desestabilizar la institucionalidad colombiana. 4.3 millones de citas para vacunas en Francia después de las advertencias de Macron. El presidente Macron dijo: usted verá si se vacuna, pero el que no se vacune va a tener estas limitaciones. Y que quede claro, y las vamos a ejecutar. Ayer hubo récord en las citas que se pidieron para vacunarse en Francia. En los Estados Unidos, los republicanos bloquean en el Senado un plan keynesiano de obras públicas por 600.000 millones de dólares. El plan keynesiano, en nuestro segmento de economía les contaremos de qué se trata, pero los republicanos lo pudieron bloquear, tienen votos suficientes para eso. Acuerdo de Johnson & Johnson y 3 distribuidores de sus productos que contienen opioides. 26.000 millones de dólares de indemnización van a pagar. La mitad de Australia en cuarentena por Delta. La mitad de toda Australia por los brotes de la variante Delta de coronavirus. Las inundaciones en China, en Zhengzhou, una región que en un día recibió la visita de lluvias equivalentes a las de 8 meses en la región. Hay 25 muertos. Un prisionero político en Myanmar muere por coronavirus. Otros están en estado crítico. Lo que será el coronavirus en aquellos sitios. ¿Cómo será el coronavirus en Haití? Nos lo preguntamos. El equipo de béisbol de México que iba para Japón en cuarentena por 2 contagios de coronavirus. Pfizer, AstraZeneca e inclusive Johnson & Johnson son efectivas contra la variante Delta del coronavirus. Pfizer, a propósito, abrirá fábrica de vacunas en Sudáfrica y la abrirá porque piensa ya en el año 2022, el próximo año, producir en grande escala sus vacunas para distribuirla en el continente africano, que va a ser víctima de una epidemia espantosa porque no tiene vacunas ni tampoco tiene medios hospitalarios ni médicos de ningún sentido para controlar la epidemia que se les vino encima. Y hoy en la historia, entre el 19 y el 26 de julio, se libró la batalla de Guadalete en el año 711. El rey Rodrigo, rey de los visigodos, es derrotado por Tariq Siyad y empieza la dominación que irá hasta 1492. De 711 a 1492, España es una nación con mando árabe. Nunca tan pocos lograron dominar a tantos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.